Se suele decir que el fracaso es un gran maestro en la vida. También Jesús enfrentó momentos difíciles en donde el objetivo no se alcanzó. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación número 124 correspondiente al jueves 25 de junio. Jesús y un buscador que fracasó. Marcos 10, 17 al 31 y el Salmo 62, versículo 10. Todos sean muy bienvenidos. Yo soy Rafael Pola. En la meditación anterior leímos la misma historia, pero en el Evangelio de Mateo. Ahora vamos al Evangelio de Marcos. También se nos relata la misma historia del encuentro de Jesús con un hombre rico. Leamos entonces el texto de Marcos. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar: nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Muy bien, hemos leído el pasaje de Marcos, que también nos permite comparar dos narrativas. De hecho, son muy parecidas. Los cambios son realmente mínimos entre un evangelio y el otro. Esta historia perfectamente puede también contarse o narrarse como la crónica de un gran fracaso. Sin embargo, hemos escuchado una y otra vez que en la vida se aprende mucho más de los tropiezos que de los éxitos. ¿Qué piensas tú? En este pasaje, Jesús se enfrenta a un momento en su ministerio que formalmente podríamos calificar como un fracaso. El objetivo no se alcanzó. Se encontró con un hombre que parecía el candidato ideal para ser su discípulo: una buena formación, una posición económica sólida y un genuino interés espiritual. No obstante, llegó el momento en el que la conversación encontró en este hombre una actitud muy difícil de comprender. La demanda de Jesús le pareció sencillamente inaceptable. De los fracasos se aprende, y se aprende mucho. Hoy podríamos iniciar nuestra meditación preguntándonos: ¿hemos fracasado alguna vez como seguidores de Jesús? La segunda pregunta también puede ser muy interesante. ¿Por qué fallamos en nuestro caminar con Jesús? Casi podría asegurarles que la mayoría de las veces el fracaso
tiene que ver con nuestras barreras internas, más que con tentaciones externas, más que con las circunstancias de nuestra sociedad o nuestra cultura, más que con la influencia de otras personas, tiene que ver con nuestras propias debilidades, tal vez nuestra falta de fe o la inmadurez de nuestra fe, la inseguridad, nuestras heridas más profundas e incluso traumas tan arraigados, dolores muy profundos, que nos cuesta trabajo hacerlos conscientes para enmendar el rumbo en el seguimiento de Jesús y permitir que Él vaya sanando lo profundo del corazón. Por eso, aunque ayer decíamos que la historia puede resultarnos muy, muy lejana por el tipo de personaje que tiene en la conversación con Jesús, esta historia hoy nos resulta tan cercana. Sí, porque hablar del fracaso puede conectarnos de inmediato. No porque tú y yo estemos acostumbrados a fracasar o tengamos una vida fracasada, sino porque no hay una sola vida en esta tierra que esté libre de haber pasado por un momento difícil, una bajada pronunciada o una crisis profunda. Lo que realmente me parece importante es preguntarnos por qué. ¿Por qué hemos enfrentado en la vida momentos de un terrible fracaso en el seguimiento de Jesús? El joven de que se relata en el Evangelio encontró su propio porqué y lo encontró muy cerca, en su corazón. Tenía un tesoro que consideraba mayor y que no estuvo dispuesto a soltar. En esas riquezas cifró su seguridad, sus valores y su propia identidad. ¿Qué hubieras hecho tú en los zapatos de esta persona? A la distancia uno puede volverse muy crítico y decir, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible que deje a Jesús por aferrarse a sus riquezas? Sin embargo, la palabra no deja de golpear nuestra conciencia y sacudir nuestro corazón cuando nos hace reflexionar en nuestros propios tesoritos, esos pequeños bienes o apegos que valoramos tanto que no estamos dispuestos a ceder ni a renunciar a ellos. Sentimos que si nos quedamos sin eso, nos quedamos sin nada, vacíos, desnudos o huérfanos. Tal vez una relación tóxica, tal vez un apego inadecuado a los bienes materiales, y no hay situación más difícil que enfrentar la vida sintiéndonos completamente vulnerables, solos, a expensas de las circunstancias de la vida. Aquí está justamente el llamado radical de Jesús. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo y entonces sígueme. Recuerdo que cuando éramos niños, mi papá nos contaba la historia de un español que conoció en el mundo de los negocios y en alguna ocasión este hombre le dijo a mi papá, mira Romeo, yo me levanto de mi sala, voy hacia el closet, lo abro y veo lo que tengo ahí guardado, una boina y una bota de vino. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás ha sido parte de un proceso de trabajo de muchos años, pero no era su identidad. Él podía reconocer que había llegado a este país prácticamente sin nada. Lo que este hombre quiere decir es que si empezamos con tan poquito, todo lo demás no es más que acumulación. Puede ser testimonio de un trabajo arduo o de una bendición, de la suerte incluso, o de una herencia, pero a veces le damos tal importancia que termina cubriendo o pretendiendo cubrir, enmascarar lo que realmente somos. Seguir a Jesús, caminar en sus huellas, no consiste en cambios cosméticos. No consiste en cambiar de ropa, de domicilio, de casa o de automóvil.
No se trata de vernos más delgados, más elegantes o mejor vestidos. No consiste en viajar más, conocer gente influyente, disfrutar de una mejor posición económica, tener un ascenso en el trabajo o abrir un negocio propio. Ni siquiera es cambiar hábitos religiosos para asistir los domingos a un culto o a una iglesia. Es algo mucho más simple, pero a su vez mucho más profundo. Es detenernos, desnudarnos, vaciarnos y recibir por gracia lo único que realmente puede darnos la vida eterna y la verdadera riqueza. Jesús no nos llama a ser pobres, al contrario, la historia da un gran vuelco cuando habla con sus discípulos y él promete que recibirán 100 veces más de lo que hayan dejado por seguirlo a él. Por eso, aunque esta historia parece la de un gran fracaso, en realidad nos conduce a reflexionar en lo que constituye un verdadero y gran éxito. Si ya diste ese paso, si ya has dejado todo por seguir a Jesús, si ya te vaciaste a ti mismo y lograste renunciar a tus pequeños tesoros, entonces ten por seguro que esta promesa de multiplicación y vida eterna también es para ti el día de hoy. Curiosamente, en los últimos tiempos se ha vuelto a hablar de un giro religioso, como la búsqueda de este hombre rico. También se ha hablado de un resurgimiento de lo sagrado en el ámbito de la filosofía, las ciencias del comportamiento y la cultura popular. Lo vemos, por ejemplo, en las búsquedas espirituales de artistas contemporáneos, en el impacto de la literatura sobre el Papa Francisco, en el cine que explora la fe, e incluso en el creciente interés por el budismo o los componentes religiosos de movimientos políticos de masas como el MAGA en Estados Unidos. Cuando yo era joven, el ambiente era muy diferente. Se respiraba un aire marcadamente antirreligioso. Sin embargo, esto nos demuestra una verdad ineludible. El ser humano puede rechazar la religión institucionalizada, pero no puede arrancar de sí su necesidad espiritual. Seguimos como seres humanos y seguiremos buscando por toda la historia. Lo importante es que al llegar a encontrarnos con Jesús, estemos dispuestos a dar el paso de la fe. Lamentablemente, como demuestra la historia de hoy, esta búsqueda religiosa, búsqueda de lo espiritual, no siempre tiene un final feliz. El verso 22 dice que el hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque el Evangelio da exactamente en el centro de nuestra personalidad y toca su punto más vulnerable. El hecho de que ese hombre se fuera triste permitió que Jesús hiciera un diagnóstico muy duro. Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Ya otros habían mostrado también dificultad para entrar al reino, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Todos ellos estaban tan llenos de sí mismos que no necesitaban dar el paso de renunciar a sus tesoros y se quedaban fuera del reino. Pero no entendamos mal el pasaje. No se trata de renunciar como pagar un precio, como que pagáramos una entrada para comprar la salvación. No, se trata más bien del reconocimiento de que no hay nada que el hombre tenga o haga que pueda abrirle por mérito propio las puertas del reino. En la mayoría de los casos, los bienes materiales que se salen de contexto, los bienes morales, religiosos, espirituales, se convierten en barreras para entrar, porque ponen el acento en el yo, en la persona, en el ego, en lo que el hombre tiene, en lo que el hombre es y en lo que el hombre puede lograr.
Recordemos que en una escena anterior Jesús dijo que el ejemplo más perfecto de quienes pueden entrar en el reino son los niños, quien no tiene nada que ofrecer y que depende enteramente del otro. Este es el modelo para entrar en el reino. Bueno, veamos lo que dice el Salmo 62, verso 10. Vean ustedes la claridad del Salmo. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo, y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Hoy les dejo una frase memorable de Joel Marcus, un comentarista de este Evangelio de Marcos. Dice así: el joven rico no fracasa por tener riquezas, sino porque ellas tienen su corazón. ¿Quién tiene a quién? Les envío un abrazo muy cariñoso. Espero que sigamos al pie del cañón día a día, siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola y por aquí nos encontramos el día de mañana.